exosomas con Dermapen de un lado y cartuchos nano y del otro lado del rostro con electroporador para que podamos después comparar cuál de las 4 tecnologías diferentes que les muestro en el canal resulta más efectiva para aplicar exosomas. Hola, bienvenidos amigos. Muchísimas gracias por estar ahí. Mi nombre es Carolina, tengo 54 años y este es mi canal en el que hoy me voy a aplicar exosomas. De un lado del rostro con electroporador y del otro con cartuchos nano y Dermapen, para que podamos comparar cuál de las 4 tecnologías resulta más efectiva. Lo que voy a hacer ahora es el mismo protocolo inicial de los videos anteriores, que es este. Primero me limpio el rostro con una leche de limpieza, la misma que usé para los videos anteriores. Una vez limpio, retiro con toalla húmeda y enjuago y paso a aplicarme el gel. El mismo gel que utilicé en los otros videos, que tiene ectoína, es un gel, una espuma de limpieza que deja la piel perfectamente limpia. Una vez que hago esto, lo retiro y paso a la parte más importante, sobre todo para esta aplicación, para estas tecnologías, que es el pre-peeling y el peeling. El pre-peeling de ácido láctico puro lo dejo solamente por 1 minuto porque lo que busco es dejar la piel permeable, retiro con agua, enjuago y luego aplico la solución de peeling, también de ácido láctico puro solamente y también por 1 minuto. Un peeling muy suave porque acá lo que busco es dejar la piel permeable y lista para recibir los exosomas. Y ahora que ya me enjuagué y tengo el Dermapen preparado para poner el cartucho, antes de manipular los exosomas, guantes nuevos. Guantes listos. Voy a retirar los exosomas del vial con jeringa. No voy a mostrar la aguja porque en YouTube no se puede. Los voy a retirar y voy a empezar usando nano de este lado del rostro para después usar electroporador y vamos a ver todo el paso a paso. Exosomas en la jeringa, cartucho nano colocado y voy a empezar aplicándome de este lado para hacer del otro electroporación. Entonces, empiezo por la frente, aplicándome en la mitad nada más, un poquito, y enciendo nano. Con las nano sí se siente muy confortable. No es la misma sensación que cuando se usan cartuchos con agujas. Lo noto muy confortable. La textura de los exosomas es la misma porque son los mismos que usé antes en otros protocolos que ya los tienen en el canal, pero sí con las nano noto que queda como una sensación, se siente algo de actividad, no se siente de la misma manera que con los cartuchos con agujas. Se siente como cuando trabajo con cualquier otro activo para nano, para la superficie. No noto la misma actividad que cuando uso cartuchos con agujas. Sí, lo que noto es que rinden muchísimo más los exosomas y que seguramente por los componentes que tiene la fórmula hace que se deslice muchísimo mejor el cartucho nano que los cartuchos con agujas. Mitad del mentón y medio labio y la mitad de este lado para terminar y empezar después del otro con electroporador.
Este lado terminado, me quedó un montón, me lo voy a aplicar encima de donde ya usé nano, así me voy del otro lado, donde no tengo nada, a aplicarme con electroporador a ver qué es lo que se siente, si se siente lo mismo y sobre todo para que podamos comparar después qué es lo que pasa. Si se ven con los días, con el paso del tiempo, los mismos resultados que noté usándolos con Dermapen, cartuchos con agujas a distintas profundidades como tienen en los videos. Los voy a masajear de la misma manera antes de ir a usar el electroporador. Voy a masajear primero bien en esta mitad del rostro donde los usé con nano y antes de ocluir. No se siente de la misma manera la actividad, así entre comillas, que sentía cuando los apliqué con cartuchos con agujas. No. Pero sí se siente la piel, se siente confortable y la piel se siente al tacto con guantes inclusivos, se siente muy suave. La noto hidratada, la noto y ya se la empieza a ver con un brillo que me gusta. Vamos a hablar de esto después cuando pasen los días. Bueno, me voy a aplicar del otro lado con el electroporador. Exosomas listos, electroporador listo. Me voy a empezar a aplicar también en la frente primero para ir viendo de este lado. El otro ya está. Con nano, el otro lado. El lado del aro es el lado del electroporador para que después podamos comparar. Bueno, me aplico primero en la frente y empiezo a usar el electroporador. Con electroporador esto se siente muy confortable. Se siente, por supuesto, lo mismo que cuando uso electroporador con otro activo, porque el electroporador sí produce una determinada sensación, que es como una especie de cosquilleo, sobre todo cuando uno se acerca a la zona de los huesos, pero por el resto veo que se desliza muy bien. El electroporador acá se desliza muy bien con los exosomas, eso me gusta. La piel ya la estoy notando hidratada, tengo esa sensación como de haberme terminado de hacer un facial y mientras tanto lo que estoy haciendo en realidad es esto, es aplicarme exosomas. Tardan más en absorber los exosomas con electroporador que cuando los usé con nano, pero no mucho más. La sensación es muy, muy confortable. La textura de los exosomas, si bien es la misma que usé con cartuchos con agujas y recién con nano, lo que noto es que permite un deslizamiento del electroporador muy, muy bueno y la sensación en la piel se nota muy linda. Siento una buena sensación en la piel, la noto hidratándose. Lo que no noto tampoco acá es la misma sensación de actividad de los exosomas que sí sentí cuando me los apliqué con cartuchos con agujas, tanto a 0,5 como a 1. Esas sensaciones que les describí ahí no las estoy sintiendo acá, pero sí un deslizamiento mayor. Listo, terminé con el electroporador. Me quedaron exosomas y me los voy a aplicar, miren la cantidad que me quedó, pero antes de ocluir me los voy a aplicar en toda la cara. Donde lo usé con nano, que es el lado en el que no tengo puesto un aro, para después poder comparar, y del lado en el que los usé con electroporador, el lado del arito, bueno, me voy a aplicar los exosomas y lo voy a ocluir. Mientras masajeo bien los exosomas, les cuento que no sentí con ninguna de las dos cosas la misma actividad. Sí rinde muchísimo más el vial de exosomas, muchísimo más. No tuve dolor ni con electroporador, ni con nada, ni con nano. No tuve mayores sensaciones tampoco que cuando los aplico, tanto nano como electroporador, con cualquier otro activo. Por eso quiero ver cómo me queda la piel y cuál es la diferencia con haberlos usado con cartuchos con agujas. Con electroporador se siente todavía más confortable que con nano porque no hay ningún tipo de
de vibración más allá de la sensación que ya de por sí produce el equipo de electroporación. Pero no noté diferencia de usos con otros activos. Sí, la piel, lo que veo, tengo el espejo ahí, lo que veo es la piel súper luminosa, ya ni bien me los aplico. Eso sí, ya lo estoy notando, ya noto la piel súper luminosa y ahora los voy a ocluir. Vamos a ver, después de haberlos ocluido, qué es lo que se siente. Ahora voy a preparar una mascarilla comprimida con agua destilada. Vuelvo a hacer lo mismo que con los otros dos. Lo siento súper bien, la piel se siente hiper suave. Me encanta esto, pero vamos a ver el resultado final. La mascarilla, les decía, importante, de la misma manera que hice con los otros protocolos. La voy a preparar con agua destilada. Acá tengo un bowl en el que tengo agua destilada, no con otra cosa. Luego de la mascarilla, podría aplicar, que lo voy a hacer en el protocolo siguiente, una Jelly Mask, un alginato, esta máscara, que también la preparo con agua destilada. Ahora esta vez voy a hacer lo mismo que con los otros protocolos para poder tener una comparación real. Entonces, mascarilla embebida en agua destilada, me la aplico y me la voy a dejar 20 minutos, del mismo modo que en los protocolos anteriores, porque la idea es poder comparar, ¿no? Y en el próximo, en el que lo use con nano, sí vamos con la Jelly Mask y con otras diferentes también. Y así, aplicada como está, me quedo 20 minutos para después retirármela. Pasados 20 minutos ya me retiro la mascarilla, que la dejo aparte para tirarla junto con el resto, y me voy a volver a aplicar exosomas, pero les digo algo. La piel hidratada sí la siento muy hidratada, me gusta cómo se siente. Voy a aplicar lo que me quedó de lo que retiré. Se usa muchísimo menos con electroporador y muchísimo menos también con nano. No se usa la misma cantidad que con cartuchos con agujas, pero me los voy a aplicar. Masajeo un poco. Listo, no voy a masajear más. Ya está, absorbieron. Vamos a ver qué pasa con el correr de los días. Ahora yo noto la piel hidratada, muy suave, muy suave, y se la ve luminosa. No tengo aplicado ningún suero, ninguna crema, nada, pero sí la noto suave, la noto luminosa, la siento muy hidratada, pero vamos a ver qué pasa con el correr de los días. Quiero ver el efecto de estos exosomas aplicados de un lado con electroporador, que es el lado en el que tengo el aro, del otro lado con cartuchos nano y el Dermapen, y comparar con respecto a la aplicación de estos mismos exosomas con toda esta preparación de la piel y este final también, pero aplicados con cartuchos con agujas y a diferentes profundidades, así como lo vieron. Entonces vamos a hacer el seguimiento día a día y después vamos a tener una charla en donde les voy a dar mi conclusión y qué es lo que realmente me resultó a los 54 años de edad que tengo. Así que bueno, lo que voy a hacer ahora, aplicarme mi suero, el serum, el mismo que utilicé en los protocolos anteriores, que es de ácido hialurónico, y una crema con ácido hialurónico encima porque tengo la piel muy seca, que es la misma que utilicé en los videos anteriores. Y así, hasta acá, con el video del día de hoy, y después comparamos cómo resultó todo esto. Les mando un beso enorme y nos vemos prontísimo en el próximo video. Gracias, gracias, gracias.